Saludos amigos de Soldados de Jesucristo y Radio Faro de Gracia. Aquí Emanuel Betances desde Grace Community Church en Los Ángeles, California, en el marco de Expositores 2016. Ahora tengo la oportunidad de conversar con mi amigo Isaías Godoy. ¿Cómo estás, Isaías? Está muy bien, gracias a Dios aquí. Ese acento suena medio mexicano, ¿no? Sí, es mexicano de la Ciudad de México. Del DF. El DF. Del mero mero. El mero centro, ahí, donde toda la comida está. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, qué bueno. Cuéntame, Isaías, ¿qué te trajo aquí al Masters desde México? Sí, realmente el Señor utilizó el ministerio de Grace Community Church desde hace varios años y comenzamos a recibir más de la sana doctrina que ya habíamos tenido. Mi papá, particularmente siendo pastor en la Iglesia Cristiana Remanente de la Ciudad de México, recibió mucho material, mucha enseñanza por parte de profesores, hermanos que estuvieron yendo para entrenar a otros pastores, y realmente la necesidad de la predicación expositiva fue algo que impactó mucho nuestra iglesia y nuestra comunidad, y desde ahí yo tuve el deseo de estudiar música, y realmente fueron dos profesores de aquí del seminario, que por cierto uno de ellos era Luis Contreras. Hablaron conmigo y me explicaron que había una universidad, un colegio, Master's College. Entonces el Señor proveyó para que yo pudiese venir en el año 2007. Estuve aquí por 4 años y medio estudiando música con énfasis en ministerios juveniles. Y posteriormente, cuando me gradué de Master's College, realmente sí tenía un deseo de estar en el ministerio. El Señor proveyó la oportunidad para hacer mi internship, para ser interino en una iglesia aquí en Los Ángeles, y tuve la oportunidad de predicar de una manera más consistente a los jóvenes, y el Señor utilizó esa oportunidad para demostrarme que la predicación era algo que realmente quería buscar, quería aplicarlo en mi vida, pero no estaba muy seguro si quería ser pastor o nada más quería dirigir alabanza. Entonces lo que hice fue solicité al Master's Seminary, me aceptaron, y fue interesante porque los primeros 2 años y medio fueron tiempos de muchas pruebas. Realmente no sabía si quería ser pastor. De hecho, tuve luchas internas. El Señor me dio la oportunidad de conocer al amor de mi vida, a mi esposa, a Gaby, y los dos luchamos un poquito porque imagínate, yo estando en el seminario y pensaba que todavía quería ser músico, quería estar en el ambiente musical cristiano. Entonces ella me apoyó mucho, pero no fue sino hasta el día en que Dios utilizó a Steve Lawson en una clase que se llama Mechanics of Preaching, Mecánicas de la predicación. Mecánicas de la predicación, que realmente cambió mi vida por completo. Wow. Fue algo que el Señor usó para demostrarme: oye, Isaías, estás perdiendo el tiempo. La música es algo que puedes utilizar dentro del ministerio, pero realmente la predicación es lo que más se necesita en las iglesias. La predicación, que hayan hombres de Dios que tracen la palabra de Dios versículo por versículo, entendiendo el contexto original, lo que el autor quiso decir en su contexto original, a la audiencia original, y cómo de ahí uno puede sacar la aplicación que impacta en nuestras vidas el día de hoy. Y para mí eso fue maravilloso. Realmente fue algo que el Señor utilizó para demostrarme que ese es el camino que yo quería seguir. Interesante. Entonces tú vienes con la idea de estudiar música para ser músico cristiano. Exactamente. Y Dios te hace entender la importancia de la predicación, y te hace cambiar de gusto, vamos a ponerlo de esa manera. Te cambió la idea. Sí, exactamente. Y ahora quieres volver otra vez al DF. Así es. Y cuéntame, ¿qué vas a hacer allá? ¿Qué es lo que tú piensas hacer cuando llegues al DF? Sí, realmente el Señor puso un deseo genuino en mi corazón y el de mi esposa de regresar a México. Estamos viendo que hay un avivamiento, un despertar. Un despertar en el mundo hispano. En México la gente está hambrienta de aprender la sana doctrina, las doctrinas de la gracia, la palabra de Dios. Entonces, realmente el Señor ha abierto las puertas para que pueda servir
como pastor asociado en la iglesia de mi papá, Iglesia Cristiana Remanente. Y tenemos varios planes. Por ejemplo, tenemos la intención de comenzar un estudio bíblico que se llama Logos, similar a lo que hacen aquí en Grace Community Church, que está especialmente diseñado para personas que no necesariamente quieren estar de tiempo completo en el ministerio, pero que pueden servir como diáconos o como hermanos que simplemente quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un estudio que apenas estamos diseñando. Okay. Y también está la oportunidad de enseñar en el seminario Palabra de Gracia con Luis Contreras. Estaría como profesor asociado con ellos. Okay. Y realmente ese es nuestro deseo. Hay una necesidad muy, muy grande en México, como en todos lados. Realmente hay una necesidad de líderes espirituales que realmente estén comprometidos con la palabra de Dios. Así es. ¿Y cómo pudiera alguien que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, contactarse contigo para saber más de lo que está pasando allá en México? Sí, realmente la mejor manera de contactarme sería por correo electrónico. Es godoyin, GODOYIN, @my.tms de masterseminary.edu de educación. Y realmente me pueden hacer preguntas. Otra manera de contactar para saber informes acerca de lo que está pasando en México sería yendo a la página del seminario Palabra de Gracia. No estoy muy familiarizado con la página, pero sé que hay una manera de contactar a este seminario, y también pueden contactar a la Iglesia Cristiana Remanente en Zona Rosa. Ellos tienen página de internet. Perfecto. Bueno, Isaías, qué bueno saber lo que Dios está haciendo en tu vida, cómo te está dando, te está guiando, te está moldeando para lo que Él quiere que tú desarrolles como ministerio. Y ahora, antes de despedirnos, quizás algún hermano músico, joven en su iglesia, líder juvenil, está escuchándonos ahora mismo y tenga esa duda de qué debe hacer. Tal vez quiere estudiar, tal vez crees que es la música donde Dios lo quiere utilizar, no sabe si es la predicación, no sabe si es el pastorado. ¿Qué tú le dirías a una persona, a un joven que está en esa indecisión ahora mismo? ¿Qué debe hacer? Lo principal que debe de hacer es ponerlo en oración. Tiene que pedirle dirección al Señor, que guíe sus pasos. Nosotros hacemos nuestros planes, pero últimamente el Señor es el que guía nuestros caminar. Y realmente, últimamente, donde el Señor te quiere se ve reflejado en el deseo que tú tienes. Si tú quieres ser un líder de alabanza o de música dentro de tu iglesia, y ese es un deseo ferviente que realmente quieres hacer, pues el Señor va a ir abriendo las puertas, va a ir demostrándote que ahí es donde Él te quiere. Yo pienso que para cualquier persona que quiera hacer algún tipo de ministerio dentro de la iglesia, especialmente para los líderes de adoración, es importantísimo que se preparen bien en la palabra de Dios, que aunque no sean predicadores o no tengan esa responsabilidad del anciano, ellos, en cierta manera, el líder de alabanza está al segundo mando en la iglesia, porque él es el que trae a las personas a entender lo que dicen las Escrituras por medio de himnos, de alabanzas. Y está ahí todos los domingos. Exactamente, está todos los domingos, y por alguna razón el pastor principal se enferma o uno de los ancianos no puede cubrir las necesidades del pastor principal, entonces el líder de alabanza sí tiene que tener la capacidad de al menos enseñar y trazar la palabra. Pero sí hay una lucha que no sabe muy bien cómo o qué decidir, si la predicación o la alabanza. Honestamente, pónganlo en oración, y yo no veo por qué no podrían hacer las dos, ¿no? Martín Lutero, estuve leyendo hace tiempo que habían personas que decían que él era mejor músico que teólogo. Increíble eso, ellos se expresaban así, Martín Lutero, y es Martín Lutero, que es uno de los más grandes teólogos que hemos tenido. Pero realmente no es algo de qué asustarse o ponerse nervioso, sino ponerlo en oración y realmente acercarse mucho a sus pastores, que ellos los guíen. Saber también si tienen el don de la enseñanza, si pueden predicar, y realmente necesitamos, así como necesitamos
más pastores que prediquen la sana doctrina, necesitamos más líderes de adoración que nos dirijan con himnos de sana doctrina. Amén. Bueno, Isaías, gracias por tu tiempo. Una bendición. Gracias por dejar que el Señor te guíe, te use, y oramos por ti. Sabemos que vas a ser de bendición allá en México. Así que, amigos, ustedes, gracias por su atención. Sigan orando por Isaías y si tienen algún tipo de pregunta, ya saben cómo conseguirlo. Así que Dios le bendiga y nos vemos luego.